Buenos días, tengan todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida a esta reunión dominical. Queremos el día de hoy darle un saludo a todos los hermanos, a los amigos que nos ven en las diferentes partes de Veracruz, los diferentes lugares también de Colombia, y también a nuestros hermanos y amigos que nos ven en otros lugares, también de México, en Estados Unidos y en cualquier parte donde llegue la señal. Que Dios les bendiga junto con sus familias. El día de hoy, antes de comenzar con la plática que sigue, con la enseñanza que vamos a tener preparada, o que Dios tiene preparada para nosotros, quisiéramos entonar unos cánticos, y qué mejor que abrir el libro de los Salmos, que es un libro hermoso, en el cual muchos de ellos, vivencias, experiencias de David, del rey, de aquel cantor que le cantaba a Dios y en sus mejores momentos, amigo de Dios, cercano de Dios, y en los momentos más difíciles también podía derramar su corazón con Dios y expresaba su grande necesidad que tenía de Él. El texto que vamos a leer se encuentra en el Salmo 24. El Salmo 24 es un salmo muy hermoso. Quiero dar lectura en el versículo 1. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. La verdad es que es un salmo muy precioso. David pensando quién podía estar con Dios, quién podía habitar junto a él. Y creo que esto no solamente pues aplicaba a David, sino aplica a cada uno de nosotros, con la intención que nos acercamos a buscar a Dios. ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué estudiamos su palabra? ¿Por qué nos congregamos? ¿Cuál es nuestra necesidad de Él? Creo que Él conoce toda nuestra necesidad, Él conoce nuestras intenciones, Él conoce pues, lo que pasamos en la semana, lo que vivimos, lo que sufrimos, lo que padecimos. La semana pasada, en estos días, una madre hermana nos comentaba del fallecimiento de su padre. Le mandamos pues un pésame también desde aquí. Ya lo hicimos en lo personal, pero son de esas vivencias que son complicadas, pero al mismo tiempo también otros tendrán otras vivencias, un familiar enfermo, tendrán alguna tribulación, algún problema económico, algún problema con vecinos o con gente pues que está haciendo la vida difícil. Las cuestiones del trabajo a veces se complican, con los mismos familiares a veces también se siente cierta dificultad o hasta opresión. La verdad es que no importa cuál sea la situación, tenemos a quien acercarnos, tenemos a quien acudir, tenemos a quien pedirle ayuda, y ese es Dios. Entonces, el día de hoy podemos alabarle y nos gustaría ser parte de esta generación, como dice en el versículo 6 del Salmo 24. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Hoy queremos buscar el rostro de Dios, aún en la congregación, en nuestro hogar, donde quiera que estemos. Podemos buscar el rostro de los hombres, buscar el rostro de ciertas personas, pero qué mejor que buscar el rostro de Dios para que Él nos hable, para que Él nos fortalezca, nos anime y nos ayude a seguir adelante. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Bendito Dios, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, Señor, y por tu presencia que es mejor que la vida. Gracias porque nos permites congregarnos un día más. Queremos alabarte, queremos glorificarte. Estar aquí es un privilegio, Señor. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a valorarlo. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor, ayúdanos a ser esa generación de gente que te busca con sinceridad y con grande necesidad. En tu nombre, Señor Jesús, recibe esta alabanza. Amén.
me diste tu perdón. Ahora quiero junto a ti yo caminar, en tu casa habitar, tu nombre levantar. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, León de Judá, Rey de reyes, Señor de señores, Cordero de Dios, mi victoria, mi castillo, te amo, Señor. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, León de Judá, Rey de reyes, Señor de señores, Cordero de Dios, mi victoria, mi castillo, te amo, Señor. Mi victoria, mi castillo, te amo, Señor. El Dios a quien conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo sirvo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo amo es justo y bondadoso. Él es mi Dios. Por Él es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. El Dios a quien conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo sirvo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo amo es justo y bondadoso. Él es mi Dios. Por Él es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo.
pues Él cambió mi vida y ahora soy de Él y ahora soy de Él y ahora soy de Él. Amén, Señor, porque tú nos enseñaste, Jesús, a amar, Señor. Amén. Porque tú nos enseñaste a perdonar, Señor. Porque nos has dado vida, Señor, y vida en abundancia, Señor. Amén, Señor. Porque has estado con nosotros cada día, Señor, cada momento, Señor. ¿Cómo no vivir para ti, Señor? ¿Cómo no exaltarte, Señor? ¿Cómo no alabarte, Señor? Amén. Señor de amor, has ganado mi corazón. Tu amor permanecerá. Señor de amor, has ganado mi corazón. Tu amor permanecerá. Cada hora, cada instante, eres tú mi torre fuerte. En tu amor reposaré. Señor de amor, has ganado mi corazón. Tu amor permanecerá. Señor de amor, has ganado mi corazón. Tu amor permanecerá. Cada hora, cada instante, eres tú mi torre fuerte. En tu amor reposaré. Señor de amor, has ganado mi corazón. Tu amor permanecerá. Señor de amor, has ganado mi corazón. Tu amor permanecerá. Amén, Jesús. Bueno, pues gracias a Dios por permitirnos alabarle, por bendecir su nombre, por glorificarlo, por recordar todas las cosas buenas que nos han ocurrido y aún las cosas difíciles y darle gracias a Él. El día de hoy, como una continuidad con los temas que hemos estado hablando, este ciclo
que se ha convertido pues en algo pues que seguramente nos ha hecho reflexionar, que habla de la esperanza que tiene el creyente, la esperanza que tiene aquel que está buscando a Dios. Queremos compartir un tema que se titula La esperanza de restauración. La esperanza de restauración. Y me gustaría leer una porción de la Escritura, pero antes de leértela, creo que hemos estado pues revisando algunos ejemplos en lo natural, revisando algunos ejemplos en el pueblo de Dios. Y esta es una enseñanza que da muy bien para revisar algo que ocurrió históricamente. Tú recordarás en aquellos libros del Antiguo Testamento, cuando Dios a través de sus profetas avisaba, exhortaba, reprendía, advertía de todo aquello que vendría si el pueblo se desviaba, si dejaba los mandamientos, si no honraba a Dios, si se oprimía al pobre, al huérfano, a la viuda, si se hacía injusticia, si no se volvía el pueblo de todo corazón. Y entonces Dios lo repetía una y otra vez y otra vez. Y en los diferentes momentos, pues mandó gente, ¿verdad? Mandó hombres de Dios. Por ahí también en el tiempo de los jueces también hubo personas, hombres y mujeres que también hablaron de parte de Dios. Y después vienen los profetas. Estos profetas pues eran personas que hablaban de parte de Dios y era el mismo mensaje, la misma advertencia, por amor al pueblo de Dios, por amor al nombre de Dios, se hacía esto. El pueblo de Dios en ocasiones escuchaba y en ocasiones se endurecía. Y en una de esas ocasiones donde más se endureció, un profeta llamado Jeremías empezó a advertir que vendría una destrucción, que vendría calamidad, que vendría cosas no muy buenas humanamente hablando. Y entonces los contemporáneos, inclusive sus compañeros profetas o gente que profetizaba en ese tiempo, empezó a profetizar lo contrario. Empezó a profetizar que venían tiempos buenos, tiempos de bonanza, tiempos económicamente buenos, estables. Es decir, había dos mensajes muy distintos. Un mensaje que hablaba de un juicio que iba a venir sobre el pueblo por su desobediencia, y otro mensaje que parecía un mensaje pues muy bueno, muy halagador, y que obviamente este es el que querían escuchar todos, incluido los reyes o el rey, ¿verdad?, que estaba en ese tiempo fungiendo las funciones. Entonces, pues la verdad es que Jeremías era como una persona sola, apartada, parecía como un loco que estaba hablando en contra de toda una generación, de todo un sistema, una forma de gobierno, ¿verdad?, que estaba inmiscuido en la cuestión religiosa. Y entonces, pues la verdad es que la pasó bastante mal. Pero pasado el tiempo, pues lo que dijo el profeta Jeremías se cumplió completamente porque venía de parte de Dios. Y ahí puedes ver el libro de Jeremías, lo puedes estudiar en tu casa completo, y el libro de Lamentaciones. Y Lamentaciones habla acerca del estado de la ciudad, de cómo quedó destruida, arrasada, los muros. El ejército babilonio hizo pedazos a la ciudad. Y entonces, no solamente la ciudad, el templo fue saqueado, los muros fueron destruidos, y hubo una masacre completa, mataron niños, mataron mujeres, violaron niños, violaron mujeres, hubo una cuestión horrible, una cuestión terrible, y ahí puedes ver en el libro de Lamentaciones cómo este hombre Jeremías pues habla y exclama, y de verdad que le duele en su corazón, así como le duele en su corazón a Dios, cuando él advierte por cuestiones que van a ocurrir, cuando él habla de que si no enderezamos nuestros caminos, no hacemos las cosas bien, pues vienen terribles consecuencias. Pero cuando ocurren estas situaciones, cuando da a luz el fruto de nuestras acciones, pues no creas que Dios se alegra, Dios se entristece, a Dios le duele. Y eso fue el caso en ese tiempo de su pueblo que se desvió de una terrible manera. Pero, ¿sabes? En el libro de Jeremías había una promesa, había una esperanza, y es que aunque el pueblo iba a ser exiliado, iba a ser llevado cautivo, preso, esclavo, me refiero a los sobrevivientes, porque muchísima gente murió, muchísima gente fue dispersada, pero los sobrevivientes, los que iban a ser llevados a Babilonia, había una promesa, y esa promesa es que se iba a regresar a casa otra vez. Iban a pasar 70 años, iba a pasar bastante tiempo, pero iban a regresar. Y entonces, este texto que te voy a leer se da en ese contexto, un contexto en el cual el pueblo había desobedecido, el pueblo se había alejado de Dios, ya no tenía dudas que la palabra se iba a cumplir, y se cumplió, y lo vivieron varias generaciones, porque seguramente ya hubo ancianos que murieron, y después padres de familia, después hijos,
Y esto está escrito y está puesto en la Biblia para recordarnos que lo que Dios habla, lo que Dios dice, Él lo cumple. Y entonces en ese estar desterrados, porque el pueblo estaba desterrado de su propia tierra, estaba cautivo, estaba esclavo, entonces en ese contexto se lee este salmo. El Salmo 137, si me acompañas, del versículo 1 al versículo 6, están hablando estos desterrados desde un lugar que no es su tierra, desde condiciones que seguramente Dios no quería en ellos desde un principio, pero por su corazón duro, por su desobediencia y rebeldía, cayeron en esta situación. Y con gran tristeza, con gran lloro, con gran quebranto, se puede leer esto. Se puede leer, y por eso era importante el contexto para que entendiéramos. Vamos a dar lectura a Salmo 137, versículo 1, junto a los ríos de Babilonia. No junto a los ríos de Israel, no junto a los ríos de Judá, sino junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras ropas, nuestras arpas. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Es un texto bastante desolador, es un texto sin esperanza, es un texto realmente deprimente, triste, lamentable, y más porque habla de una persona que entiende que le ha fallado a Dios, entiende que ha pecado en contra de Dios, entiende que todo lo que está viviendo es consecuencia de sus mismas faltas, pero aún así no hay esperanza. Y habla de unos opresores, habla ahí de gente mala que está oprimiendo y que está obligando pues a hacer cosas, ¿no? Que pues no nacen de su corazón, pero el pueblo de Dios ahí era esclavo y sus opresores, sus captores les pedían, como tal vez viendo qué pasaba, tal vez en tono burlón, tal vez oprimiendo más, añadiendo más aflicción, canten, canten, cántennos. Entonces ellos decían, bueno, ¿cómo cantaremos? ¿Cómo cantaremos si no nace de un corazón que tiene alegría? ¿Cómo alabaremos a Dios si estamos lejos de nuestra tierra? Y se acordaban seguramente de las palabras de Dios y se acordaban de las advertencias y sobre todo de la misericordia, de la bondad de Dios que siempre les había acompañado antes de desobedecer a Dios. Este ejemplo es un ejemplo muy natural de lo que pasa con la vida de un ser humano cuando se aparta de Dios, lo que pasa de un ser humano cuando está fuera de los caminos de Dios. Todo le es desventura, todo le es soledad, todo le es destierro. Y sabes, en este contexto tan complicado donde pues humanamente no tienes una oportunidad porque el imperio más grande de la historia en ese tiempo pues es el que te tiene cautivo. Estás esclavo, algunos de tus familiares fueron muertos, algunos de las pertenencias que tú tenías o todas las pertenencias están destruidas, tu tierra está destruida, tu esperanza está destruida y en ese momento tan desolador, la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Y por medio de un hombre que ni siquiera era israelita, por medio de un hombre pagano, ocurre un milagro, pero que ya estaba escrito y tenemos que recordarlo también para ver cómo en este momento tan complicado viene la esperanza y la esperanza viene de Dios. En el libro de Esdras, en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 3, dice lo siguiente. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra.
y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, en un contexto de mucha desolación y de mucha destrucción, Dios ocupa a este hombre llamado Ciro, rey de Persia, y Dios puede ocupar lo que él quiera. Y se cumple la palabra, y entonces ahí vienen dos personajes en la Biblia que tú puedes leer, también son libros muy hermosos, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, en donde viene una reconstrucción o un intento de reconstrucción de las murallas, del templo y de todo. Y no solamente era la idea de reconstruir el templo, sino de volver a adorar a Dios, al único Dios verdadero. Por eso se le conoce como el segundo templo, porque pues el primero fue completamente destruido. Y entonces te das cuenta cómo fuera de lo natural, fuera de lo posible, como un gran milagro, cuando el pueblo no tenía ninguna esperanza, hay una esperanza de restauración. Hay una esperanza de que las cosas puedan ser no solamente como antes, sino que puedan ser mejor, que puedan ser nuevas, que puedan ser distintas. Y yo quiero decirte que esta enseñanza o este ejemplo que estoy poniendo pues tiene que ver con nuestra vida. Cuando una persona se acerca a Dios, puedo recordar mi propia vida y la vida de muchísima gente con la que hemos platicado e interactuado y bendecido y servido. Yo te puedo decir que son vidas completamente destrozadas. Matrimonios que vienen del adulterio, no solamente una de las partes, sino las dos partes. Infidelidades, maltratos, cuestiones horribles, cuestiones de falta de respeto, vicios, alcoholismo, hijos en pandillas, en drogadicción. El ser humano esclavo a su pecado, y así era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Entonces, obviamente hay una esperanza también ahí, y la esperanza es que las cosas sean distintas. La esperanza es que los matrimonios se restauren, y sí se pueden restaurar con la ayuda de Dios. La esperanza de que los hijos en los vicios se restauren, y sí se pueden restaurar, no por arte de magia, sino con fe, sí, con esperanza, pero también con una fe activa, con un trabajo activo, con mucho amor. Pero este ingrediente que estamos hablando en estas enseñanzas de la esperanza es bien importante. Si tú no tuvieras esperanza de que tu vida cambiara, pues no estaríamos aquí. Si no tuvieras esperanza de que las cosas pueden ser distintas, la verdad es que nos desalentaríamos y estaríamos probablemente como estos hombres que están hablando aquí en el libro de los Salmos, ¿no? Como diciendo, ya no hay oportunidad, ya no hay salvación, desperdiciamos nuestras oportunidades. Pero por cuanto hay esperanza en la restauración de una familia, en la restauración de una vida, en la restauración, sí, también se puede equiparar también en la cuestión espiritual, ¿verdad? En un trabajo, de que las relaciones sean mejores, o en una escuela, o en tu propia familia, o en la iglesia también, que es algo que vamos a hablar un poco más adelante. Donde quiera que estemos, hay la esperanza de una restauración completa, de una restauración de corazón. Creo que eso es lo que nosotros esperamos como cristianos. Inclusive la esperanza del retorno de Cristo, que eso será tema probablemente de otra enseñanza, pero que también es una esperanza muy importante que tiene el creyente, de la esperanza de resurrección, que así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Es decir, que esta muerte en esta vida, cuando muramos, ¿no? Que esta muerte física no será para siempre, que aquellos que han muerto en Cristo resucitarán primero, pero eso es tema de otra plática, como te comento. Es decir, que la restauración, hablando de este tema, pues contempla completamente todo, restaurar una relación destruida, restaurar una relación mala o una relación que ya está desgastada o que está dañada. Esa es la esperanza que tiene el creyente en los términos correctos, en los términos bíblicos. Y creo que restaurar también nuestra relación con Dios, pues es de lo más importante que tenemos que estar buscando el día de hoy. Y todos los días y cada que venimos a la congregación, restaurar nuestra relación con Dios si todavía estamos alejados, si estamos enemistados, si estamos en pecados, si estamos en situaciones difíciles y no adecuadas.
Eso es lo que nos debe de interesar, poder restaurar toda esa relación. Ahora, la restauración no es sencilla. La restauración no es fácil. Si alguien piensa o cree que la restauración es cosa de nada más desearlo o quererlo, no es así. Hay que luchar, hay que pelear, hay que esforzarse y hay que ir en contra inclusive de muchas cosas que están a nuestro alrededor. Como te comenté en un principio, Jeremías luchó contra toda una generación. Pareciera que en algunos momentos estaba solo y solamente le acompañaba por ahí otro hombre, ¿verdad? Pero eran dos, como solitarios, en contra de todo un sistema, en contra de todo un bloque que se había unido para poder dar un falso mensaje y engañar así al pueblo, porque lamentablemente el pueblo decidió escuchar un falso mensaje y no escuchó el mensaje de parte de Dios. Pero cuando las cosas parece que van bien en cuanto a la restauración, evidentemente el enemigo de nuestra alma, el diablo, no le gusta esto. Y entonces empieza a sabotear y empieza a boicotear y empieza a golpear lo que es la restauración de una persona, de una familia, de tus vecinos, de tu trabajo, en tu escuela, de una iglesia, de lo que sea. Él empieza a golpetear. Y tú puedes ver en nuestro ejemplo bíblico, estamos citando la restauración aquí del segundo templo, de la ciudad, de las murallas. Tú puedes leer con detenimiento el libro de Esdras, el libro de Nehemías, y te darás cuenta que había enemigos. Y esos enemigos empezaban a burlarse, y esos enemigos decían cosas así como que esa muralla está tan endeble y está tan frágil que si pasara una zorra, un animal, la destruiría. Y empezaron a burlarse diciendo, ¿cómo es que están intentando esto? Es una locura, es un absurdo. Y entonces por allá un hombre llamado Sanbalat, un hombre llamado Gesem el árabe, y empezaron a hacer burla y escarnio en estos momentos de restauración. Pero no quedó solamente en la burla y en el escarnio, en el menosprecio a lo que Dios estaba haciendo, a lo que Dios había pedido y a lo que algunos hombres habían intentado y estaban esforzándose y estaban luchando seguramente con temores y estaban luchando seguramente con cuestiones que les agobiaban también a ellos, pero aún así seguían adelante, sino que después, si tú lees con detenimiento estos libros, se inventan algunas calumnias y empiezan a desprestigiar la obra que están haciendo y empiezan a mostrarlos como gente que quiere pues enseñorearse de la obra y que quieren rebelarse, ¿verdad? Y que quieren rebelarse en contra de los que habían dado permiso para que empezaran a construir esa obra o empezar a reedificar la obra, ¿verdad? Que Dios había pedido. ¿Por qué ocurre esto? Porque simplemente el reino de los cielos sufre violencia. Y eso fue en ese tiempo y eso fue antes y eso es ahora y seguirá siendo hasta el fin de los tiempos, es decir, hasta que Cristo regrese, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo, entonces siempre va a boicotear esa restauración. ¿Por qué te lo digo? Porque yo veo muchas personas que cuando empiezan a buscar a Dios, empiezan a entender lo mal que han hecho las cosas, empiezan a querer ver las cosas que han perdido, las cosas que sin Cristo, pues lamentablemente han caído, como en el ejemplo al principio, y se sienten desolados, vacíos, y saben que en Cristo hay una esperanza y una oportunidad realmente de una vida eterna y una mejor vida aquí en la tierra, no porque seas rico o no porque seas poderoso, no porque no tengas enfermedades o problemas, olvídate de eso, que eso es lo que la religión dice, sino que en medio de enfermedades, problemas, tribulaciones y dificultades, tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento en esta tierra. Eso es lo que Dios sí te promete. Y cuando empiezan a buscar a Dios, se empiezan a dar cuenta que empiezan los problemas y empiezan las dificultades. Y cuando quieras restaurar tu matrimonio, te das cuenta que a veces la otra persona no quiere mucho. Y entonces mucha gente entra en conflicto y dice, pues es que antes yo era un borracho, he escuchado gente así, antes era un golpeador, era un adúltero, era de lo peor, trataba muy mal a mi esposa y ahora que estoy buscando a Dios, que quiero ser cristiano, ella se comporta mal. Y ella ya no quiere y ella se está rebelando. Inclusive recuerdo una persona que decía, se está aprovechando mi esposa y ahora como ya no tomo y como ya no la golpeo y como ya no hago cosas horribles que hacía antes y estoy arrepentido, ahora ella se está aprovechando. Sí, sí ocurre eso. Y ocurre también a la inversa. Cuando la mujer dice es que yo era una mujer mala, era una mujer de lo peor, una mujer que no respetaba a mi esposo, que hacía cosas horribles y ahora que quiero ser cristiana, mi esposo no quiere. Mi esposo ahora abusa de esa búsqueda que yo tengo de Dios. Bueno, es que nadie dijo que la restauración sería sencilla.
En ningún momento Esdras y Nehemías pudieron, o si lo llegaron a pensar que iba a ser sencillo, se dieron cuenta ya en la acción que iba a ser bien complicado y que los enemigos se incrementaban y que los enemigos venían de muchas partes, de muchas partes. No por otra causa, también el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento habla de los temores de adentro y los temores de afuera. Hay temores de afuera, hay temores de adentro. Y Jesucristo dijo que los enemigos en ocasiones, los primeros, son los que están en casa. Cuando una persona quiere ser cristiana, cuando un joven o una joven quiere ser cristiano y sus padres no quieren, se oponen y le dicen, no vas a ir, está prohibido que seas cristiano. Cuando una esposa quiere ser cristiana y el esposo le dice, está prohibido que seas cristiana. La verdad es que los primeros enemigos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, vienen en la casa, los más cercanos. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay oposición, porque el diablo no quiere la restauración de corazón, la restauración sincera, una restauración profunda en todas las cosas. ¿Qué ocurrió en nuestro relato? Bueno, por esta presión de los samaritanos y de todos estos enemigos y estos pueblos que a la postre, tú recuerdas en la historia de Jesucristo y la mujer samaritana en el Nuevo Testamento, pues por eso es que había enemistad entre estos pueblos, porque en su momento siempre habían sido pueblos antagónicos al pueblo de Dios. Y entonces separó la labor, una labor tan preciosa, una labor tan importante, una labor que era un mandato de Dios, separó la labor nada más y nada menos que entre 15 y 17 años. Entre 15 y 17 años separó esta labor. Así ocurre. Así ocurre con muchas personas. A mí me ha tocado que empiezan a buscar a Dios, pero de repente empiezan los problemas, las dificultades, ya no salen las cosas como él pensaba o como ella pensaba y se desaniman. Y la esperanza que tenían en un principio empieza a esfumarse, empieza a desaparecer y se convierte en desesperanza. Y sabes, yo te invito, si esa es tu condición, que confiemos en Dios, que esperemos en Él, que no esperemos en las circunstancias. Las circunstancias a veces no van a ser más favorables. Las circunstancias, al contrario, cada vez son más complicadas. El mundo es más complicado. El pecado está a la puerta. La maldad se ha incrementado. El amor de muchos se va a enfriar y se está enfriando, está escrito. La cantidad de religiones, denominaciones, de mentiras, de engaños, cada vez es más compleja. Estudiar ahora sectas y religiones es más difícil porque hay una variedad tremenda. Y algo que sí quiero mencionar, la apariencia de piedad, que ya la tuvimos en un ciclo completo, es cada vez mayor. Y mucha gente parece que habla de parte de Dios y pudiera enseñar cosas muy similares a la verdad, pero no están en la verdad. Entonces, el tiempo que vivimos es un tiempo bien complicado. Y en ese tiempo, nosotros tenemos que confiar y la palabra de este ciclo y esperar en Dios. Bueno, Dios no se iba a quedar así. Y entonces levanta dos profetas, que también son dos nombres de dos libros muy preciosos que puedes leer en el Antiguo Testamento. Es el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Y estos hombres con exhortación, que es ánimo, con reprensión también en momentos, con un recordar lo que Dios ya había pedido, y Zacarías, que lo veremos ahorita un poquito más adelante, con una profecía no solamente para su tiempo, sino para nuestro tiempo y los que vendrán. Dios les llena su boca, les llena su corazón de su palabra, y entonces las palabras que ellos hablan empiezan a animar al pueblo, pero no solamente al pueblo, sino a dos personajes importantes en la restauración, llamados Zorobabel a uno, que era el gobernante, el gobernador, el que tenía cierta injerencia ahí en el nuevo pueblo, ¿no? Los pueblos que habían regresado del aislamiento, del exilio, y a Josué, un sacerdote, pues que seguramente necesitaba ánimo y aliento, y entonces Dios manda a estos hombres, Ageo y Zacarías, y dan palabras tremendas para el pueblo. Cuando leas estos libros, entiende ese contexto, y empiezan a completar el trabajo que había quedado inconcluso, a pesar de la persecución que todavía seguía, a pesar de las dificultades del momento, a pesar de los enemigos de Dios que siempre, siempre se multiplican, a pesar de lo que sea. Estos hombres siguieron y concluyeron una labor. Y entonces, en ese contexto, yo te puedo decir que si te has desanimado, que si te has detenido,
que si has cancelado tu búsqueda inclusive, o que si eres una persona que hace tiempo buscó y se desanimó y se apartó por años o por meses y has regresado, o ahora después de la pandemia, que está todavía la pandemia, pues vamos a decir que en otro proceso, en otro momento, porque ni siquiera ha terminado, y tú te encuentras con que tu vida espiritual ha venido a menos, o te has alejado, o simplemente te sientes mal con Dios, o tú eres una persona que por años se ha alejado y está volviendo a escuchar, o se está volviendo a congregar, o como que quisiera congregarse, fíjate cómo Dios no se olvida y manda una palabra. Y en este tiempo yo te quiero decir que mucha gente ha empezado a regresar, y no regresar a un grupo, sino ha empezado a regresar y ha querido regresar a Cristo. Y se ha interesado otra vez por las cuestiones espirituales, y se ha interesado otra vez por su alma. Y sí, probablemente pudo haber pecado todo este tiempo, y se pudo haber apartado, y se pudo haber desanimado, y pudo perder toda esperanza. Pero, ¿sabes? Dios no se olvida de nosotros. Como dice el texto, ¿se olvidará a la mujer de lo que dio a luz? Imagínate una madre que se olvide de su hijo, eso es bien complicado, pero que eso ocurra, que es bien complicado, a menos de que no tenga ningún afecto natural. Bueno, aunque eso pase, Jesús dice, la palabra de Dios, Dios mismo dice, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y Dios no se olvida. Dios no se olvidó de su pueblo. Por eso en el libro de Jeremías estaba puesto que el pueblo iba a regresar, y se acordó del pueblo en su cautividad, en el exilio. Así como tú recordarás cuando Dios se acordó de su pueblo también, cuando veía que Egipto oprimía al pueblo, era injusto con el pueblo, y entonces escuchó los lamentos, se acordó de su pueblo, y entonces pues proveyó todo lo necesario para que hubiera un libertador. Moisés, hombre figura del libertador más grande de todos los tiempos, que es Jesucristo, porque él libertó, o quiere libertar tu alma. No solamente nos quiere sacar de Egipto, que es un lugar, ¿no?, sino nos quiere sacar del pecado, del mundo, y nos quiere dar libertad, y nos quiere llevar al cielo con él por la eternidad. ¡Qué precioso! Dios siempre provee un medio para la restauración. Dios siempre provee de hombres y mujeres valientes que quieran ser restaurados y que quieran estar trabajando en esta restauración. Se requiere ser valiente. Si tú eres esposo y has hecho las cosas muy mal y quieres recuperar a tu familia, a tu esposa, a tu familia, se requiere ser valiente. Se requiere pedirle a Dios esa fe, esa medida de amor, y no perder la esperanza, y tener nuestra esperanza bien puesta en quien tenemos que tenerla, que es en Cristo, para que tú puedas otra vez trabajar, para lo que tú puedas ganar, tú puedas recuperar lo que se ha perdido. ¿Cómo puedes recuperar a un hijo que ya es adulto y que está en vicios o en malos pasos? Pues sí se puede. Esa es la esperanza de restauración. ¿Cómo se pueden hacer las cosas que están tan mal, tan corruptas? Bueno, la verdad es que en Cristo hay esperanza. Un pueblo que tenía un mayúsculo problema como el que estamos leyendo, un pueblo que había sido despojado de su tierra, que había sido destruido sus murallas, sus casas, violadas sus mujeres, destruidos sus hombres mejores de guerra, quemada su ciudad, había sido saqueada. ¿Qué esperanza humanamente podía tener? Ninguna, o muy poca. Pero el Dios de toda esperanza dio una esperanza de restauración. Y este pueblo se volvió a levantar. Este pueblo se volvió a levantar, y entonces nos dejan unos libros preciosos de los que te he mencionado: Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, Malaquías, el profeta de esos tiempos, son contemporáneos. Y son libros que tú debes de estudiar, que todos debemos de estudiar con profundidad. Y te comenté que en el libro de Zacarías, bueno, en toda la Biblia, pero en el libro de Zacarías viene una promesa todavía, una promesa que aplica a nuestros tiempos. Todo esto que hablamos obviamente es aplicable a nuestras vidas, en nuestros tiempos, pero todavía Zacarías, en el último capítulo, que yo te invito a que estudies todo el libro, pero el último capítulo engloba una verdad muy preciosa que quiero transmitirte de manera sencilla para este mismo tema, que es la esperanza de restauración. Cuando tú empiezas a leer el último capítulo de Zacarías, Zacarías 14, es interesante que Israel está siendo atacado. Israel está pasando un momento difícil, un momento malo, está bajo sitio de las demás naciones, y lo vamos a leer en Zacarías 14, versículo 1 y versículo 2. He aquí, el día de Jehová viene,
y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. La verdad es que viene un momento bien complicado. Las profecías en Apocalipsis, en Zacarías, en el libro de Daniel y en otros nos hablan de un tiempo muy difícil, donde el pueblo de Israel otra vez viene a ser un actor principal. Tú sabes que cuando Cristo viene, su pueblo le dio la espalda, su pueblo se rebeló, su pueblo no lo reconoció y su pueblo al final lo entregó. Fueron parte de los judíos los que participaron de la muerte de Cristo. Tú lo has leído y lo has estudiado. Pero pareciera que al final de los tiempos el pueblo de Israel, ¿verdad?, otra vez tendrá una oportunidad, la misericordia de Dios, la esperanza de Dios, para que sea restaurado, si bien, pues no todo, lo que quede, después de muchas vicisitudes que pareciera que van a tener, no solamente que han tenido históricamente hablando, sino que van a tener. Y está hablando de los tiempos, de otros tiempos, de los tiempos finales, de los que estamos viviendo, pero de otro momento seguramente. Y entonces el libro de Zacarías se centra en ese momento, donde el pueblo de Israel está siendo atacado, está siendo destruido, está siendo vapuleado, está siendo humillado. Y yo no sé, otra vez volviendo a nuestro tema, si te has sentido así en algún momento. ¿Te has sentido oprimido? ¿Te has sentido sin ayuda? ¿Te has sentido humanamente destruido? Y en ese momento donde ya no tienes más esperanza, donde ya no tienes más alternativa, pues viene Dios y te extiende la mano y te ofrece ayuda, claro, si tú quieres, bajo pues sus lineamientos, bajo sus conceptos, bajo sus reglas, ¿no?, que son reglas buenas de amor, bajo sus mandamientos, que son correctos, son buenos. Y entonces ese tiempo se cumple en tu vida. Cuando estás en el momento más difícil, Dios viene a tu ayuda. Y así parece que le va a ocurrir al pueblo de Israel. Y en ese momento tan complicado, fíjate en Zacarías capítulo 14, versículo 3, dice la Escritura: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. O sea, en ese momento el Mesías interviene por el pueblo. Muchos estudiosos de la Biblia piensan que el pueblo de Dios, al entender estas verdades que están en el Antiguo Testamento, pensaron que cuando llegara el Mesías les libraría de la tiranía del Imperio Romano. Eso es en un momento histórico. Y tú sabes, más adelante, después de Cristo, ¿verdad?, cuando el Imperio Romano despedaza con algún emperador por ahí, pues que giró una orden y se sitió la ciudad, y entonces un general, ¿verdad?, un capitán empezó a destruir todas las murallas, si no mal recuerdo, Tito. Ellos pensaron que en ese momento se cumpliría esta palabra y entonces vendría el Mesías y entonces destruiría el Imperio Romano, pero evidentemente no ocurrió porque la ciudad fue arrasada, fue completamente arrasada, y no ha ocurrido porque Israel ha sido completamente arrasado en muchos otros momentos, como en el Holocausto tan terrible de hace algunos años, simplemente con Adolfo Hitler y el Holocausto judío. Entonces, esta palabra no se ha cumplido, es una palabra que se cumplirá. Habrá un día en el cual Israel sea sitiada y todas las naciones peleen contra ella, y en ese momento vendrá Dios y peleará contra todas las naciones, aquellas naciones que estén en contra de Israel. Y recuerda un dato interesante, dice, como peleó en el día de la batalla. No te explica más de esa batalla, no te explica más de ese día. Algunos han pensado que de las batallas más memorables, de aquellas donde pues Dios con su ángel humilló al pueblo asirio y que destruyó a muchísimas personas, que fue una victoria grande, puede ser, pero cita como peleó en el día de la batalla. Quiere decir que contra Dios no hay adversario, obviamente. Justo cuando parece que toda esperanza se ha perdido, que es el punto de la enseñanza, entonces el Señor pelea por los suyos, pelea por su pueblo. Y esa es la esperanza que tiene el pueblo de Dios, en la restauración de todas las cosas. Tú haces tu parte, tú humillas tu corazón. Si tú como esposo quieres recuperar tu matrimonio, tú confías en Dios, esperas en Dios, haces lo que te toca de manera constante, de manera decidida, y Dios pelea por ti.
Dios hace la parte que le toca a Él y conmueve el corazón de tu esposa, conmueve el corazón de tus hijos. A veces no es tan rápido como uno quisiera. A veces no es pronto, a veces no es un día o 2 días, pueden ser semanas, meses o años. Pero Dios responde y Dios cumple sus promesas. Dios pelea las batallas por nosotros también. En una cuestión injusta en el trabajo, en una cuestión injusta, ¿verdad? En la escuela o en cualquier lugar, Dios pelea por los suyos. Cuando parece que todo se ha perdido, cuando parece que la esperanza se ha perdido, entonces Dios pelea por los suyos. Y yo te invito a que leas todo Zacarías y Zacarías 14 en tu casa, pero hay otras cosas que se cumplen ahí que no vamos a mencionarlas el día de hoy. La segunda venida de Cristo es algo que también se deja ver con mucha claridad, la manera en que acontecerá o parte de cómo va a acontecer. Pero lo que dice es que Dios viene y no viene solo, viene con sus santos, viene con sus ángeles seguramente, y va a vencer porque no pone en tela de juicio si qué va a pasar, si le van a ganar las naciones. No, va a vencer. Está escrito que Cristo va a vencer. Ya ha vencido a la muerte, ya ha vencido al pecado y va a vencer al final. Ya está escrito. Y entonces, el tiempo que viene es un tiempo muy precioso. Y con esto quiero ir concluyendo. La esperanza de restauración es que las cosas serán diferentes en algún momento. Sí, primero tendrá que haber destrucción, primero tendrá que haber tribulación, primero tendrá que haber muchas cosas, pero al final vendrá un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad, un tiempo en el cual Cristo mismo reinará, y ahí hay otra doctrina que seguramente algún día la explicaremos cuando hablemos del Apocalipsis, que habla del milenio, que hay diferentes posturas, pero habla de un tiempo de tranquilidad. Y en el libro de Zacarías, por ejemplo, dice en el versículo 11, en Zacarías 14, 11, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Es decir, que se espera un tiempo distinto. Esto es muy espiritual, pero también es físico. Y quiero decirte que en ese tiempo, ¿verdad? Que es un tiempo que no ha acontecido, que no ha ocurrido, es un tiempo que vendrá, es un tiempo en el cual también esperamos en Dios. Esperamos la restauración de las cosas. Esperamos que lo común, aún lo común, sea hecho santo. Y si lo común es hecho santo, imagínate los hombres y las mujeres que estén en ese tiempo o que vivan con Cristo en ese tiempo, pues será algo muy especial. El libro de Zacarías termina diciendo en Zacarías 14, versículo 20 y 21 lo siguiente. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, imagínate, sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y yo te recuerdo que esta inscripción de santidad a Jehová solamente estaba en la mitra, ¿verdad?, que tenía el sumo sacerdote de acuerdo a Éxodo 28. Entonces, imagínate que un caballo esté consagrado de tal manera, pues te dice mucho. Y sigue diciendo en Zacarías, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. O sea, te habla de un tiempo muy especial, donde las ollas, donde los caballos, donde las cosas comunes serán consagradas a Dios. Imagínate, las personas serán completamente para Él, serán apartadas. Te habla de un tiempo de santidad, de un tiempo de rectitud, de un tiempo distinto. Y para que no quede duda, y lo pone como una contraposición, fíjate cómo termina el texto. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Oye, yo no sé si viene a tu mente, pero a la mía sí vino cuando estudié este texto. Cuando los mercaderes empiezan a hacer cosas incorrectas, cuando Cristo está aquí en la tierra, empiezan pues no solamente era que estaban vendiendo y comerciando, sino seguramente era la corrupción que representaban, el mal testimonio a las cosas de Dios. Y entonces Cristo, cuando hace ese azote en el templo, básicamente está como purificando la casa de Dios. Y se acordaron los discípulos que decía en la Escritura que el celo de tu casa me consume, sacando todo lo que no era correcto. Entonces, esta restauración que también aplica a la iglesia, obviamente, a la iglesia de Cristo, que no es un grupo, sino son los lavados con la sangre del Cordero, pues habla de que ya no va a haber más mezcla, porque hoy cualquiera dice que es cristiano en los grupos.
Hoy cualquier denominación, religión, habla de cristianismo. Inclusive los testigos de Jehová, que son una secta, dicen que son cristianos, y los mormones, que es la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, dicen que son cristianos, pero de cristianos no tienen nada. Entonces, hoy cualquiera es cristiano, y entonces aquí hay una separación completa entre la religión y Dios. Y en aquel día, en la restauración de la misma iglesia, nosotros queremos ver brillar a Cristo nuevamente. Muchos grandes avivamientos, muchos hombres y mujeres valientes, muchos mártires, mucha gente quiso ver el tiempo que tú y yo estamos viviendo. Quiso llegar a este tiempo, sí, un tiempo bien difícil, pero un tiempo en donde la gloria de Cristo volviera a brillar, donde hubiera una proclamación preciosa del Evangelio, donde hubiera gente decidida a amar a Dios con todo su corazón, y que cuando terminen todas estas cosas, evidentemente Cristo, que ha vencido y que vencerá al final de los tiempos, purifique completamente su casa. Hoy, el templo, lo sabemos, el templo es nuestro propio corazón. Si al final de los tiempos serán consagrados los caballos, las ollas, cuestiones tan comunes, cuánto más los corazones de los hombres y las mujeres que amen a Dios. Todo consagrado a Dios. Y esta es una palabra para aquellos que han esperado esta restauración por muchos años. ¿Qué has esperado ver que Cristo se glorifique de una mayor manera? No desesperemos, porque ese tiempo vendrá. Dios lo ha prometido, está escrito. Y como queremos ser parte de esa restauración, evidentemente queremos que Cristo venga, pero como en el tiempo de Esdras, como en el tiempo de Nehemías, no será fácil, no es fácil, pero cobremos ánimo, porque Dios está con nosotros. Si tú tienes tu vida destruida, tu familia destruida, si tienes muchas cosas que arreglar, no te desesperes. Es el tiempo de restaurar tu vida. Es el tiempo de restaurar las familias. Es el tiempo de restaurar los matrimonios. Es el tiempo que Dios quiere restaurar todas las cosas con su gracia, con su poder, con el Espíritu Santo, obrando en los corazones, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, poniendo en evidencia lo que es y lo que no es, separando, algo importante aquí en el final de Zacarías 14, lo santo de lo profano, ¿no? Ya no más mercadería, ya no más mezcla, ya no más cosas incorrectas, sino que amemos a Dios por sobre todas las cosas y con todo nuestro corazón. Es una invitación a poder aprovechar este tiempo, un tiempo bien especial donde Dios nos quiere visitar y donde tenemos que, pues, aprovechar que Dios está aquí con nosotros. Yo te quiero invitar a que cierres tus ojos y que escuches este canto, un canto que recuerdo que hace muchos años, cuando Cristo llegó a mi vida, lo escuché y yo salía de una religión, salía de una denominación o de muchas denominaciones. Y cuando empecé a escuchar un mensaje como el que tú estás escuchando, recuerdo que este canto me estremecía y todavía lo hace, porque era la esperanza de que el cristianismo fuera algo completamente diferente a lo que yo había conocido. Era la esperanza de los verdaderos cristianos, la esperanza de hombres y mujeres que amaran a Dios. Hoy han pasado algunos años y esa esperanza sigue viva, esa esperanza de restauración que solamente Cristo puede traer a su pueblo. Me gustaría que de todo lo que hemos escuchado, tú puedas valorar que las cosas pueden ser distintas, pero no es de una manera mágica. Tú tienes que pelear, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, tienes que hacer cambios drásticos en tu vida si son necesarios, dejar malas amistades, cortar con el pecado. Tienes que hacer decisiones francas. Tienes que seguir de la mano de Dios, soltarte de todo lo que no sea Dios y agarrarte solamente de Él, para que vuelva a brillar Dios en tu vida. Vuelva a brillar Dios en tu matrimonio, vuelva a brillar Dios en tu familia, vuelva a brillar Dios con tus hijos, vuelva a brillar Dios en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que tú te desenvuelvas, en la iglesia, donde quiera que sea.
Vuelva a brillar Dios. Vuelva a brillar Cristo. Y como dice la palabra, que la gloria postrera sea mayor que la primera. Eso quiere decir que las cosas serán mejores que en un principio. Y que los santos, que los mártires, que las mujeres y los hombres que padecieron por causa del nombre de Cristo, y los que tuvieron el privilegio de morir y ser mártires, quisieron ver los tiempos, quisieron experimentar los tiempos que tú y yo estamos viviendo. Sí, tiempos muy difíciles, pero también tiempos finales, en donde Dios mismo peleará por nosotros. Escucha este canto. Escúchalo, que Dios nos dé esa esperanza de restauración a todos. Vuelve a brillar en Sion, vuelva tu gracia, vuelva tu trono, vuelva tu santidad, vuelva tu majestad, vuelva tu misericordia a brillar, vuelve a brillar en Sion, vuelva tu gracia, vuelva tu trono, vuelva tu santidad, vuelva tu majestad, vuelva tu misericordia a brillar, vuelva tu misericordia a brillar, vuelva tu misericordia a brillar. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por todo lo que nos das y aún lo que no nos has dado. Gracias, Señor. Queremos verte brillar en medio de nosotros. Queremos ver un tiempo distinto, Señor. Esperamos en ti, esperamos la restauración de las vidas, de las familias, de los matrimonios, de tu iglesia. Esperamos eso, Señor, con ansia. Gracias, Señor, porque tú llegas en momentos en donde podemos perder un poco el rumbo, desanimarnos, o en momentos de mucha opresión y dificultad. Pero tú nunca dejaste solo a tus hijos y a tus hijas, y nunca lo dejarás de hacer, Señor. Ayuda a todo hombre y mujer, México, Colombia y en todo el mundo, que te esté esperando y que tenga esa esperanza, Señor, esa esperanza que no muere, esa esperanza que es viva, esa esperanza que no avergüenza, también hemos leído, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Ven a nuestro auxilio. Ven en los momentos de dificultad. Ven, Señor, y aún el que se ha alejado, el que se ha apartado, Señor, atráelo para que restaure su vida, pero con sinceridad, no poniendo parches, no con apariencias, Señor, con profundidad. Para ti no hay nada imposible, Señor.
Ven, por favor, y glorifícate en medio de nosotros. En tu nombre, Señor Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Pues le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos. Le mandamos un fuerte abrazo hasta su casa, que se la pase bien con su familia. Meditemos en la palabra esta semana y el próximo domingo, con la ayuda de Dios, tendremos otra palabra. Que tenga buena tarde y que Dios le bendiga.